Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús. Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a este tiempo especial de Estudio Maná. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y les damos una cordial bienvenida para que juntos escudriñemos la palabra en este compromiso, un compromiso de todos, la Biblia. Un saludo especial a cada uno de ustedes. Les saluda la pastora Pili Alfaro con una palabra de unción y transformación para tu vida. Muy contentos, agradecidos con el Señor. Estamos en nuestro quinto nivel, nuestra quinta clase de estudio bíblico Maná. Y estamos explorando nuestros nuevos pasos en nuevos comienzos espirituales, entendiendo un poco más allá lo que es el Evangelio, el verdadero Evangelio, la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia que tiene la Biblia en nuestra vida espiritual. Hemos hablado, ya hemos recapitulado la Biblia, por quién fue escrita, cómo fue escrita, pero hoy vamos a seguir entrando en el universo de la Biblia porque necesitamos estar bien claros en lo que es la Biblia. Definitivamente se llama estudio de apologética, el estudio de entender la Biblia, ¿verdad? Ahora, hoy entonces hablemos del libro más importante de la humanidad y Pastor Roberto, vamos a empezar con una cita bíblica contundente. Todos debemos saber que la Biblia es la verdad. Libro de Gálatas capítulo 1 verso 6, pastor, empecemos con esa cita para darle un comienzo poderoso a nuestra palabra de hoy. El libro más leído y el libro con mayor cantidad de copias en el mundo, la Biblia. Por eso nos hemos tomado justamente este tiempo para compartirlo con ustedes. Vamos a ir al libro de Gálatas, en el capítulo 1 el verso 6. Y el verso 6. Dice la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, en el verso 7 nos dice qué tipo de evangelio es el que nosotros tenemos que seguir y si es que hay otro evangelio, porque hoy en día estamos escuchando personas decir que hay otro evangelio. Y vamos a ver si el verso 7 nos arregla esta polémica, esta disyuntiva que hay hoy en día en la apologética. Dice el verso 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Claro, entonces la Biblia entonces nos muestra que definitivamente tenemos que saber y tener muy claro que hay un solo evangelio. La Biblia es el único evangelio verdadero y genuino que nos ha dado Dios para comunicarnos, para entender el manual de funciones de todo el ser humano. Ahora, vamos a entrar entonces hoy en el conocimiento de la palabra y déjame redondear lo que vamos a hablar. La Biblia tiene 7 promulgaciones que nos describen la palabra de Dios. O sea, tenemos el evangelio seguro. Y vamos a ver hoy las 7 promulgaciones de la palabra de Dios. Las vamos a enunciar y ustedes se van a tomar el tiempo de buscar en sus casas cada una de las citas bíblicas que vamos a enunciar de la palabra de Dios. Así es. Entonces, las 7 promulgaciones, la primera promulgación la palabra está escrita en la naturaleza. ¿Te gustaría que leyéramos algunas citas? Yo creo que es importante que vayamos directamente al texto bíblico y vamos a estar en esta primera promulgación en el Salmo 19. Acompáñenos por favor, Salmo 19, y vamos a leer el verso 1 para la primera promulgación escrita en la naturaleza. Dice la palabra: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra
de sus manos. Así es, Pastor Roberto. Fíjate lo interesante. La naturaleza describe que la Biblia fue escrita por Dios. Ahora, una segunda prolongación es que la palabra está escrita en la conciencia de cada uno de nosotros, los seres humanos. ¡Wow! Eso es interesante, Pastora Pili. Porque, Pastora, mucha gente me dice, pero si a mi familia no le han hablado del Evangelio, entonces tiene derecho a que Dios le perdone porque nunca le hablaron del Evangelio. La palabra ha sido escrita en la conciencia del ser humano. Libro de Romanos, Pastor Roberto, capítulo 2, verso 15. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 15, es escrita en la conciencia de cada uno de nosotros. Dice la palabra, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Ah, qué interesante, Pastor. Entonces, un número 3, la palabra ha sido escrita en las tablas de piedra. Recuerden nuestros 3 programas anteriores cuando hablábamos dónde fue escrita la palabra de Dios. Fueron escritas en tablas de piedra. El libro de Éxodo, capítulo 24, y en el verso 12. Verso 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Interesante. Bien, entonces tenemos que la Biblia fue escrita en la naturaleza, que la Biblia fue escrita en la conciencia, que la Biblia fue escrita en tablas. Ahora un número 4, la Biblia fue escrita en la palabra viviente. Dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 14, que la Biblia ha sido escrita en palabra viva. Dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, interesante, Pastor. Ahora, entonces, no solo fue escrita en la naturaleza, no solo fue escrita en la conciencia, no solo fue escrita en tablas, no solo fue escrita en viva, en viviente, se hizo vida en nosotros, sino que la palabra fue escrita para toda criatura, o sea, todo aquel que está en tierra, para esta persona fue escrita la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 15, verso 4, Pastor Roberto. Dice la palabra, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Interesante, es impresionante cuando empezamos a ver por qué fue escrita la palabra de Dios. Ahora, número 6, la palabra fue escrita en el corazón del ser humano, no solo en la conciencia, no solamente en la conciencia, sino también en el corazón del ser humano. Hebreos capítulo 8, verso 10. Dice la palabra, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, después de aquellos días pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por mi pueblo. Oh, tremendo. O sea, entonces esas promulgaciones escritas de la palabra de Dios es Dios dándonos a nosotros las herramientas de parte de Él para que nosotros tengamos la claridad, la exactitud de que tenemos el libro perfecto, indubitable, la verdad indubitable de la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a cualquier desafío de religiones, y es que tenemos la verdad. Y esa, mis amados hermanos, ni se compra ni se vende. Es la verdad de la palabra de Dios. Sí. Yo quisiera hacer una pequeña claridad ahora que estamos mencionando estas promulgaciones de la palabra de Dios. Es muy importante que las personas que nos están acompañando en este estudio bíblico tengamos presente algo. La Biblia, que es nuestro tema, es
un evangelio, de pasta a pasta. Absolutamente. Del libro de Génesis al libro de Apocalipsis, toda la Biblia es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Por lo tanto, de principio a fin, digo, de Génesis a Apocalipsis, todo el contenido del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es lo que estamos estudiando, es el evangelio. Y esto lo quiero mencionar considerando el primer texto bíblico que leímos, hablando de los evangelios. Realmente es un evangelio. El evangelio, la Biblia es un evangelio. Y repito, es diferente mencionar a los 4 evangelistas que la Biblia menciona: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Son 4 escritores bíblicos quienes escribieron el evangelio y se les menciona con ese nombre propio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hago claridad en esto porque muchas personas decimos que un evangelio de Marcos, otro evangelio de Juan, otro evangelio de Mateo. Repito, 4 evangelistas que escriben el evangelio. Ahora, sí es muy importante, y lo veremos en un estudio un poco más adelante, que cada uno de estos evangelistas, al escribir estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sí escribieron con una intención o a un grupo específico, para latinos, para romanos, para griegos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero quiero sintetizar. La Biblia es un evangelio. Absoluta, qué bueno, pastor. Bien, entonces hoy el tema de esas promulgaciones de la Biblia las vamos a ampliar en lo siguiente. Mucha gente que está comenzando sus nuevos pasos en el evangelio, y aún gente que lleve 15, 10, 20 años en el evangelio, desconocen a veces muchas cosas bíblicas porque le ha faltado discipulado espiritual. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pastora Pili, pero es que de todas formas pues yo sí creo que las traducciones y las versiones bíblicas cada uno la acomoda a su manera. Voy a darte las herramientas, vamos a dar unas herramientas para descubrir qué es lo que puede cambiar en una Biblia. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando compramos una Biblia? Nosotros sabemos, vamos a la librería y decimos, véndame una Biblia, y decimos, hasta le decimos la de letra grande, no importa la que sea, pero que tenga letra grande. No, espérate. Nos vamos a comprar una Biblia que tenga las características y las condiciones que debe de tener la palabra de Dios para poder nosotros sacar toda la sapiencia, la sabiduría que necesitamos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hablar de lo que es la traducción correcta de la Biblia. ¿Cómo se traduce la Biblia del hebreo, del arameo a nuestros idiomas? ¿Cómo hace un erudito bíblico para traducir la Biblia? Porque esto es importante, usted va a ver que ahí es donde usted va a poder defender la palabra de Dios. Bien, la Biblia, Pastor Roberto, vemos que primero hay que tomar la raíz, o sea, no se sienta cualquiera a traducir la Biblia. Se habla de gente con una sabiduría y con una sapiencia espiritual en la escuela rabínica. Esto es algo súper delicado. Una persona puede tomar un papiro para traducirlo y puede durar años enteros traduciendo un versículo bíblico. Entonces la Biblia ha pasado por un examen teológico de raíces hebreas y arameas, que es de donde comenzó a escribirse la Biblia. Es importante escuchar esto, la raíz del verbo del origen de la palabra, ¿verdad? Entonces, cada palabra necesita un texto de raíz. Y hay que descubrir qué quiere decir la raíz de ese verbo, porque, pastor, definitivamente cuando se vienen las traducciones bíblicas, vemos traducciones que a la raíz le han dado un sentido completamente diferente. El principio con el cual hemos dado comienzo a todo este estudio bíblico ha sido precisamente la raíz, el origen. Todas las palabras en el texto bíblico, aún en nuestro lenguaje español y en los demás idiomas, tienen siempre como base, como fundamento, una raíz. En el caso de la Biblia ya conocimos que escrita inicialmente en el original arameo y el hebreo,
posteriormente el griego. Y la raíz de nuestras expresiones en español hoy parten precisamente de estos dos orígenes, el latín, el hebreo, el griego. La mayoría de nuestras palabras en castellano tienen una raíz en el latín. Y ustedes verán cómo al hacer lecturas de muchos textos bíblicos o cuando estamos, por ejemplo, en la universidad o conocemos de algún tipo, por ejemplo, las enfermedades. Las enfermedades, cuando nosotros hablamos de algún tipo de enfermedad en particular, siempre miramos la raíz, el origen, qué significa en griego, qué significa en hebreo, qué significado tiene en latín. Y es importante esto porque de esa raíz viene el sentido de la palabra. Ahora, cuando hablamos de las versiones, que es el tema con el que estamos tratando hoy, y las traducciones del verso bíblico, siempre la raíz es fundamental, porque de la raíz en su idioma original depende una buena traducción, o de lo contrario nos encontraremos frente a una cercana traducción o a una cercana imitación. Hay versiones bíblicas, lo veremos, repito, un poco más adelante, en el que la terminología original en el hebreo o en el griego, algunas no tienen propiamente una clasificación dentro de nuestro idioma español. Por lo tanto, hay algunas palabras que fue necesaria ajustarlas a nuestro castellano. Y al hacer esos ajustes en las versiones, correcto, pues vamos a tener algunas versiones que tienen un significado tal vez no muy original, repito, con el verdadero en la raíz. Entonces, la raíz, número uno, la terminología. Cuando hablamos de la terminología, esa terminología es la que nos permite llevar el sentido de la raíz para expresar el texto y conocer también su contexto. Hoy por hoy, cuando hablamos de versiones, hay muchas versiones que han sido, vamos a decirlo, actualizadas de tal manera que se han puesto con un sistema o con un lenguaje moderno. Entonces tenemos lenguas parafraseadas, lenguajes modernos, lenguajes prácticos, sencillos, que distan de alguna manera, distan del original, distan de la raíz. Por lo tanto, el sentido con el que se quiere enseñar no es el verdadero principio de la raíz. Pero eso tampoco quiere decir que lo que nosotros estamos leyendo está lejos de la verdad. No. Vamos a hablar por eso de la importancia de la traducción de la Biblia. Ahora, entonces tenemos raíz, tenemos terminología, tenemos el significado que esa raíz le da en la Biblia, por eso es tan importante lo que te estoy hablando. Y estas tres conceptos de la forma como se traduce la Biblia deben de pasar por las tres reglas de oro que les hemos enseñado, que es inspiración, iluminación y revelación. ¿Por qué, Pastora Pili, usted está enseñando esta parte? Usted va a ver la interesante, que es ver cómo se entiende la Biblia a través de la traducción bíblica. Ahora, es importante también que veamos que la Biblia, anteriormente la Biblia eran papiros y la Biblia estaba escrita en pergaminos. Nosotros vemos aquí una réplica de la Torá, ¿verdad? Escrita en pergaminos, y la Torá se escribía en papiros, que ya vamos a ver por qué era tan importante que se escribiese en papiros. Hoy en día aún se conservan papiros muy antiguos, no tan antiguos a la forma como se escribieron, porque hubo mucha pérdida literaria a través del tiempo, pero tenemos papiros históricos demasiado interesantes, que son los que se han dado para que nosotros tengamos hoy la Biblia. Ahora, dice entonces que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el año 90, después de la muerte de Jesús, hubo un concilio, y en ese concilio se reunió en el 325, hubo un concilio que se llamó el Concilio de Nicea. En ese concilio, la Iglesia Católica, porque recuerden que la Iglesia Católica nació en el año 320-315, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y la Iglesia Católica pidió un concilio para entrar todos estos libros para que se llamase lo que hoy tenemos Biblia, y ese es el Concilio
católico, ¿verdad? O el Concilio de Nicea, se reunieron varias religiones mundiales cercanas, que tuvieran cercanía, entre eso el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y allí ellos tomaron como consecuencia la Biblia como el canon de 77 libros. Esto es lo que nosotros llamamos hoy la Biblia al día o la Biblia latinoamericana, y ya vamos a hablar de ella. ¿Por qué esta Biblia tiene 77 libros? Era un concilio ecuménico, reunión de muchas religiones. Y vamos a ver lo interesante de esta Biblia. Y luego hubo otro concilio que fue el concilio de los padres de la iglesia, el concilio de Jerusalén, que es el concilio dirigido por los apóstoles, y ellos acordaron que no eran 77 libros, y usted va a ver ahorita por qué, sino 66 libros. Y entonces ahora nosotros tenemos lo que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia con 66 libros. Así que veamos una con 66 y otra con 77. Pastora, ¿cuál tiene la verdad? Vamos a ver. Vamos a defender la Biblia con no diciendo yo creo. No. Lo que tú creas, permíteme decirle, o lo que yo creo, no es lo importante, es lo que la Biblia dice. Y ella misma se defiende a sí misma. Así que luego tuvimos otro concilio, que es el Concilio Ortodoxo. Y este concilio también saca una versión bíblica de 77 libros, que es ortodoxo, es la iglesia, que después de que Alejandro, ustedes ya recuerden eso, después de que Alejandro Magno muere, se divide todo lo que es el Roma Oriental y Roma Occidental. Cuando todo esto sucede y todo lo que viene con Roma, Roma Oriental toma hacia la iglesia ortodoxa, y Roma Occidental toma hacia la iglesia católica. Bien, muy importante. Todo esto es importantísimo dentro de nuestro canon bíblico. Entonces tenemos una Biblia de Jerusalén, del Concilio de Jerusalén, que es nuestra Biblia de los apóstoles. Lo que ellos creían, lo que el Concilio de Nicea creía y lo que la iglesia ortodoxa cree, son tres cosas completamente diferentes. Solo que la verdad la tiene la iglesia, el Concilio de los apóstoles, porque ellos fueron los testigos oculares de todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento. Y lo que teníamos como la Torá, que es del Antiguo Testamento. Bien, déjame compartirles algo. La Biblia perfectamente se defiende sin necesidad de que yo pueda decir esta es la mejor o esta es la mejor. Yo quiero que vayamos al libro de Isaías, Pastor Roberto, una cita que me ha acompañado muchísimo cuando estábamos estudiando apologética. Libro de Isaías, capítulo 34, verso 16. Veamos lo que dice la palabra en cómo la Biblia se comprueba a sí misma al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Libro de Isaías, en el capítulo 34 y en el verso 16, dice la palabra: Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. O sea, que Dios mismo, Pastor Roberto, dice, inquieran, pregunten por el libro de Jehová. Si falta alguno, avísenme. Pero los inspirados por el Espíritu Santo ya están reunidos en un solo contexto espiritual, ¿verdad? Ahora, hablamos de versiones y hablamos de traducciones. Veamos qué es la palabra versión, porque nosotros escuchamos a la gente hablar y dice, bueno, es que las versiones bíblicas, la Biblia tiene errores porque la Biblia ha sido escrita por hombres. Recuerden, la Biblia no fue escrita por hombres, pero los hombres estaban inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia tiene errores, Pastora Pili, la Biblia no tiene errores. Lo que tiene error puede ser las versiones bíblicas. En la traducción. En la forma de traducir. Ese ejemplo práctico para desarrollar el texto de
o para tener claridad en cuanto a lo que es una versión y una traducción, correcto, podríamos aplicarlo en un ejercicio sencillo cuando hablamos en idiomas. Voy a explicarle. En los Estados Unidos de América el idioma predominante es el inglés. Sin embargo, nosotros, la comunidad hispana, somos un número inmensamente grande en esta nación. Cuando no dominamos el idioma, en algunos asuntos extremadamente importantes de negocios, comerciales o de leyes, por ejemplo, no podemos improvisar con hablar más o menos el idioma. Tenemos que ser muy claros al querer comunicarnos. Entonces surgen los traductores o intérpretes, ¿verdad? Que de hecho es una profesión en este país. Pero cuando se traduce, y aquí es donde el intérprete en este país debe tener una credencial que lo acredita como traductor. Porque cuando vamos a una situación, por ejemplo, de corte o de medicina, de hospital, asunto médico, el traductor al traducir lo que hace es interpretar lo que la persona dice y llevarlo a su receptor en el original. El médico explica una situación a su paciente y este traductor debe interpretar adecuadamente lo que el médico quiere decir. No puede opinar, no puede dar su concepto personal. Lastimosamente, y lo hemos visto con mucha experiencia, con mucha frecuencia, traductores nunca traducen, simplemente interpretan. Y al interpretar dan su opinión personal respecto al original. Es el mismo caso que tenemos con los textos bíblicos. Hay muchos traductores que interpretan. Por lo tanto, cuando hablamos de las versiones de la Biblia, aquí tenemos en nuestra mesa de trabajo algunas muestras de versiones bíblicas, es muy importante conocer el original, de dónde viene, cuál ha sido su proceso de traducción de ese original a un idioma y posiblemente de ese idioma a otro idioma y finalmente a nuestro idioma. Por lo tanto, en ese transcurrir de traducciones se presentan situaciones de error, y era lo que tú explicabas hace un momento. La Biblia como tal no tiene error. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Pero en el proceso de la traducción y en el término de la interpretación se pueden suscitar apreciaciones de carácter personal, y vamos a ir un poco más adelante a definir específicamente este punto. De tal manera que recordemos que el hebreo es el nacimiento de la palabra, es el origen, es decir, es como la fuente de nacimiento de un río, allí es donde brota la palabra. Pero posteriormente ese original fue llevado al griego. Y recuerden que estamos hablando de todo ese proceso del periodo del Imperio Romano, Grecia y demás. Y ese proceso es como que el cauce del río empieza a tomar una dirección, se empieza a encaminar hacia una ruta. Ese es el segundo idioma, el griego. Posteriormente del griego fue traducida al inglés. Y cuando hablamos del inglés es ya como la desembocadura, porque posteriormente del inglés vino a ser la traducción al español. Entonces, cuando nosotros vemos en este simple ejercicio hebreo, griego, inglés y español, pues, y latín e incluso alemán, porque también vemos Martín Lutero alemán. Entonces, todo este significado, hay palabras para nosotros en español, estando en los Estados Unidos de América, que cuando queremos compartirla en inglés, tienen un sentido diferente, aunque estamos hablando de lo mismo. O el caso de que una palabra en inglés representa muchos sentidos, mas no en el español. Correcto. Porque nuestro idioma español es muy rico en el sinónimo, en los antónimos. En el caso del inglés, el inglés tiene una palabra que representa muchas cosas a la vez. Correcto. Es prácticamente lo que la Biblia nos enseña también. Así es, pastora. Entonces, ¿qué es una versión? Entonces, es traducir lo que tiene que ver una persona que se dedicó a traducir el texto en el idioma original a otro idioma. Eso es una versión bíblica. Correcto. Tomar un texto original y traducirlo a otro idioma. Qué tremendo es hacer eso. Entonces tiene que pasar por la raíz, por la terminología, ¿verdad?,
de la raíz, y decíamos que tiene que pasar por la raíz, por la terminología y tiene que pasar por el significado. Entonces, traducción es tomar del original de un idioma y traducirlo a otro idioma. Ustedes verán que la persona que conoce el hebreo, cuando tenemos los hermanos judíos, yo los llamo mis hermanos judíos, ellos no tienen ese problema que nosotros tenemos hoy en día, porque ellos tienen el original hebreo. Ellos lo leen y ellos entienden por qué y para qué. Por eso se dice que el libro de Mateo fue escrito para judíos y que el idioma, la actitud con la que Jesús predicó en el libro de Mateo es exactamente, y ellos entienden perfectamente lo que Jesús quiso decir en esa manera de actuar, porque le habló directamente al pueblo judío. Ahora, tenemos entonces las versiones, vamos a hablar, tenemos la Septuaginta, que fue sacada de los 70, la Septuaginta, tenemos la versión Vulgata, que fue escrita en 1516, tenemos la Biblia alemana, que fue escrita por Martín Lutero, tenemos la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del oso le llamamos, tenemos la Biblia, ya decíamos, la Vulgata, que fue escrita del latín al inglés y del inglés al español. Y entonces, y tenemos versiones bíblicas, la Reina Valera del 60, que dice, ois, bois, conjoéis, tomáis, vosotros. Bueno, fue escrita en el español, castellano. Casiodoro Reina era originalmente un fraile, un sacerdote español, por lo tanto la expresión de la Reina Valera es una expresión totalmente castiza. Vosotros sois llamados, vosotros vais, y sin embargo eso fue lo que la versión posterior, la nueva versión internacional, en un buen sentido trató de cambiar, es decir, mejorar el lenguaje. Sin embargo, y mejorarlo en el sentido de hacerlo más nuestro, más latino, si me permiten la expresión, más común, más personal, más del dialecto diario, de tal manera que cuando nosotros leemos la Biblia dice, si vosotros vais, en nuestra versión, en nuestro idioma moderno podríamos decir, si ustedes van. Es básicamente lo que la nueva versión internacional trató de hacer, fue hacer un lenguaje muy sencillo, muy práctico. Sin embargo, y esto en pequeño paréntesis, la versión internacional abolió algunos de los versículos, bastantes versículos, por lo tanto eso de alguna manera la descalifica del sentido original que trae Reina Valera. Para muchos evangélicos o para muchos lectores bíblicos, tal vez una de las mejores versiones con las que tenemos mayor fidelidad es Reina Valera del 60. Sin embargo, cuando entremos a los detalles de las versiones, de las diferentes versiones bíblicas, veremos cómo cada una tiene un valor muy importante, sea una versión parafraseada, sea la versión internacional, porque todos son libros que tenemos y debemos realmente consultar. Lo importante es establecer en ellos lo que ya hemos venido mencionando, los tres principios fundamentales: inspiración, revelación e iluminación. Y otra cosa importante, Pastor Roberto, que está sucediendo hoy en día, muy peligroso, y es que tomamos y leemos la Biblia, la estamos leyendo a través del iPad, a través del internet, ¿verdad? Esto es bueno y es malo. ¿Por qué se los digo que es bueno y es malo? Porque mientras que tú no conozcas la versión bíblica, estás teniendo problema en la traducción. Tú puedes leer una versión, una cita bíblica y no saber de qué versión bíblica está viniendo, y es importante. ¿Saben qué es importante? Es muy importante. Les voy a decir más adelante por qué es importante. Porque en muchas versiones bíblicas el nombre de Jesús ha sido quitado. Y hoy tenemos versiones bíblicas que tienen que ver con el contexto de la generación lésbica o homosexuales. Ellos están tomando su propia versión bíblica. Entonces, recuerden que es importante la raíz, la terminología y el significado de la palabra. Más adelante van a ver lo importante, el por qué es importante las 3 reglas de oro con las que la Biblia se debe traducir. Ahora, Pastor Roberto, tenemos versiones
y tenemos traducciones. Estas dos cosas no son iguales. Una cosa es una versión bíblica y otra forma es la traducción bíblica. Versiones bíblicas, la Nueva Versión Internacional, la Biblia del Oso. La traducción es la forma del idioma que se va a traducir a otro lenguaje. La Biblia ha sido traducida hasta el día de hoy a 1200 lenguajes. O dialectos. En este momento. Es el libro más vendido en el mundo entero, el libro más anhelado en el mundo entero. Ahora, la Biblia ha sido traducida y la Biblia en el comienzo, los primeros 5 libros que se llaman la Torá, ¿verdad? Que es, Torá significa instrucción e enseñanza. ¿Qué significa Torá? Instrucción y enseñanza, ¿verdad? Y se le llama Torá porque fueron los 5 primeros libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés. Esto es de vital importancia para usted. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos fueron los 5 libros escritos por Moisés y es la base fundamental. Mira, yo te digo, si hay un libro que hay que leer y entender y que en verdad tú vas a saber, el Bereshit, que es el libro de Génesis, es el comienzo con Génesis. Hay que comenzar a entender Génesis. La gente quiere comenzar en Juan y muchas veces se desvía y dice, bueno, sí, pero pues, ¿de dónde vino Jesús? Y la Biblia nos muestra el Bereshit en la Torah. Génesis es el comienzo, por eso se llama el principio, porque es el comienzo. Ahora, luego vemos que la traducción, ya vimos que la versión bíblica, ahora vamos a ver la traducción bíblica. Pastor Roberto, a mí me gustaría que nos ampliáramos un poco más la traducción bíblica. Bueno, la Biblia ha tenido traducciones en innumerables lenguajes, 450 lenguajes diferentes, a más de 2000 formas distintas de dialectos, y hoy en día aún todavía se continúa trabajando en diferentes modos de comunicación lingüística para culturas indígenas, para culturas que nunca jamás hasta el día de hoy conocen de un texto bíblico. Es decir, que el trabajo que se viene realizando con las traducciones bíblicas, no solamente a los lenguajes conocidos humanamente, sino a aquellos lenguajes que aún apenas hoy se empiezan a conocer, ha sido una labor extraordinaria. Por lo tanto, cuando decimos que la Biblia es el libro que mayor número de traducciones en el mundo puede tener, el libro, yo quiero ponerlo entre comillas, más vendido en el mundo, el libro con mayor número de traducciones en orden lingüístico, de dialectos y de mayor alcance mundial. Es decir, no hay otro libro en la faz de la tierra que tenga la calidad y la importancia impresa en el papel en toda su historia. Así es, pastora. Entonces tenemos que los 5 primeros libros los llamamos la Torá. La Torá, ¿verdad? correcto. Y Torá significa enseñanza. Ahora, déjame solo mencionar algo con respecto a eso brevemente. Es muy importante que las personas tengan claridad respecto a la palabra Torá. Porque cuando se habla de la Torá, mucha gente relaciona la Torá con el pueblo judío. Y hay gente que dice, eso es de los judíos, eso no me corresponde. Por favor, la Torá es el nombre original. 5 libros, lo que llamamos el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Su autor, como ya lo dijiste, Moisés. Pero Torá significa enseñanza. Mas Torá no significa ley. Porque los judíos leen la Torá. Entonces se ha asociado que los judíos permanecen o viven bajo la ley. ¿Y bajo la ley de qué? Bajo la ley de la Torá. Pero Torá de ninguna manera significa ley. El origen de la Torá es enseñanza. Por lo tanto, quería hacer esa claridad para que cuando escuches la palabra Torá no lo recibas como ley, recíbelo como enseñanza. Y recíbelo como una gran bendición, porque son simplemente los 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, entonces también tenemos lo que es la Tanaj, y eso está aquí, dentro de tu Biblia, ¿verdad? El Tanaj
que se le llama Tanaj a los 39 libros del Antiguo Testamento. Mira cómo el Señor nos va dando esa sapiencia de compensar allí en el Antiguo Testamento. Los 5 primeros libros es la Torah, la enseñanza. Correcto. Pero todo el compendio de los 39 libros del Antiguo Testamento es la Tanaj. El Tanaj, correcto. ¿Y qué es el Tanaj? El Tanaj está basado en un acrónimo que son las letras iniciales hebreas de cada una de las 3 partes que lo componen en el saber. O sea, está compuesto por la palabra la Torah, que es instrucción, enseñanza, Nevi, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos. O sea, correcto, los profetas menores, los profetas mayores, reyes, que fueron los que escribieron los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces, miren lo interesante. Vamos comprendiendo la poderosa forma en que Dios nos empezó a dar poco a poco la enseñanza. Ahora, y es sencillo y importante en este estudio bíblico, estudio de la Biblia, que las personas que nos están atendiendo, por favor, tengan presente que las expresiones o las palabras que se utilizan, que seguramente las has escuchado, a veces las relacionamos y las enfocamos mal. Repito, cuando hablamos de la Torá, asociamos la Torá con los judíos, pero es simplemente entender que se trata de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora, cuando escuchas la palabra el Tanaj, estamos hablando de igual manera del Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento. Entonces es muy sencillo, porque recuerden que nuestro estudio tiene como sentido que usted reciba de manera muy sencilla estas palabras que a veces les damos otro sentido. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces el Tanaj, que sí lo usan con mucha frecuencia los judíos, pareciera ser que solo les corresponde al pueblo judío, pero realmente el Tanaj, repito, es el contenido del Antiguo Testamento. Así sencillo. es, Pastor Roberto. Es interesante el universo de la Biblia, porque tú decías algo que yo sí quiero corroborar, y es, le hemos dado, decimos, nosotros creemos en la Biblia, esto está para los tiempos modernos, ¿verdad? Nosotros creemos en la Biblia, pero predicamos solamente el Nuevo Testamento. Entonces, perdóname, ¿crees en la Biblia, en toda? ¿O crees solamente en el Nuevo Testamento? No, tenemos que ser cristocéntricos en toda la Biblia, porque toda fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí, y para decirlo también de alguna manera, esto que estás mencionando, muy importante, la Biblia es un compendio, lo vimos en nuestras primeras lecciones, es un canon, 66 libros. Y hoy haremos claridad por qué en algunas 77. Pero cuando hablamos de la Biblia no podemos separar. Entonces, el Antiguo Testamento ya no existe, ya no es para nosotros. Ahora vamos a partir del Nuevo Testamento, es lo que tenemos que hacer. No, es uno solo. Yo recuerdo esta anécdota. En una ocasión estuve predicando en algún lugar aquí en la ciudad de Washington, aquí en los Estados Unidos. Y recuerdo que abrí mi Biblia y les dije a los asistentes en aquella congregación que fueran por favor al Evangelio de Isaías. Les dije, o sea, cualquier persona que dice, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, los evangelistas, que ya hablemos sobre ello. Yo dije, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Isaías. Y vi como todos los asistentes a aquella reunión se miraban entre sí extrañadísimos, porque el pastor dice el Evangelio de Isaías. Eso fue algo que nunca habían escuchado y algo que les causó temor. ¿De dónde puede decir esto? Hermanos, es que la Biblia es el Evangelio. El Evangelio. Toda la Biblia, de principio, del Bereshit, Génesis, al final en Revelaciones, es el Evangelio. Este es el Evangelio. Por lo tanto, no podemos decir que el Evangelio es solamente el Nuevo Testamento, porque a partir de Mateo es que empezamos a conocer de Jesús. No, Jesús está desde Génesis 1:1. En el principio creó Dios, y ahí está Jesús. Por lo tanto, es muy importante hacer pequeñas claridades para que hablemos con claridad. Y bueno, para confirmar lo que el pastor Alfaro está diciendo, Jesús abrió sus escrituras en el Evangelio de Isaías, en el capítulo 61. Así es. Nada más y nada menos, Jesús, el principal, abriendo un evangelio correcto. Bueno, tenemos entonces también una palabra muy importante en la Biblia que se llama mitzvah.
con Z, M-I-T-Z-B-A-V-A, mitzvah. Mitzvah en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, es una palabra hebrea que significa mandamiento. La palabra se usa en el judaísmo para referirse a los 613 preceptos de la Torá, porque en el Antiguo Testamento lo más importante del pueblo de Israel era mantener la ley, ¿verdad? Y los profetas, la Torá, la palabra, la Taná, pero también los 613 preceptos con los cuales Moisés pudo, yo lo digo la palabra, dominar un poquito a ese pueblo, porque no había forma de dominarlos de otra manera si no era con la palabra de Dios. Y este es bien interesante lo que mencionas con respecto a los 613 preceptos. Yo creo que vamos a tomar una clase para que hablemos de ello, porque tal vez es la primera vez que estás escuchando esta palabra. Pero ¿de dónde están sacando esto? Yo he oído de 10 mandamientos, y de 10 mandamientos a veces imposible de cumplir. O de 10 mandamientos que las personas se han aprendido esos 10 mandamientos, y entonces uno les dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y seguro que tú, si estás en tu casa, tú vas a decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ese no es el primer mandamiento. No es el primer mandamiento. Y entonces, pastora, pero ¿cómo dice usted eso? No, pues es que la Biblia no dice eso. Ese es el gran mandamiento, pero ese no es el primer mandamiento. Ese fue un gran mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¡Ay! Entonces ni siquiera no lo sabemos. Ni siquiera nos aprendimos los 10 mandamientos, mis amados hermanos. Hay que saber la palabra de Dios. Ahora, la Biblia entonces, con todo este argumento que estamos trabajando, vamos a recapitular lo que hemos hablado. La Biblia fue escrita primero en papiros. ¿Y a quién se le ocurrió escribir la Biblia en papiros? Pues déjame decirte que un hombre llamado Moisés, preparado en la casa del faraón, nos dice la palabra. Y si usted, yo le voy a hacer un comercial aquí, si usted no ha escuchado esa parte, por favor, póngale un stop al estudio de hoy o termínelo y váyase a Estudio Bíblico Maná y busque Nunca es tarde y escuche la vida de Moisés, donde él, cómo fue que él estudió en la corte de Moisés, y en la corte de Moisés, en la corte del faraón, disculpen, él aprendió a escribir en papiros. En papiro. Y entonces allí adquirió toda la infraestructura de entender cómo se iba a escribir en papiros, y por eso Moisés, lo que él escribió de la Torá, lo escribió en papiros. Bueno, estos papiros, ¿verdad? Donde Dios ordenó escribirlos. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, ya lo hemos hablado, pero lo voy a recordar. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31 y en el verso 24, leámoslo, pastor, por favor. Dice la palabra, en el libro de Deuteronomio, estoy en la Torá. En la Torá. En el Pentateuco. Muy bien. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, en un libro hasta concluirse, dio órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí para ser testigo contra ti. Entonces tenemos el libro, ¿verdad? El libro de la Torá, escrito, el libro que Dios ordenó. Los 5 primeros libros, dijo, hasta completarlo, pues él terminó sus libros, y esos libros quedaron cerca del arca del pacto de Jehová. No así con los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo capítulo 40, y en el verso 20 nos dice en dónde quedaron, dónde se debían de colocar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así es. Éxodo capítulo 40, verso 20 dice la palabra: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Entonces allí tenemos que los 10 mandamientos quedaron allí en el arca. Tenemos que la Torá quedó cerca del arca, porque la Torá era importante para leerla de día y de noche y meditarás en ella. Por eso cuando Dios se le apareció a Josué,
Él le dijo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, pero cómete ese libro. Porque si de nada te va a servir a ti que te den palabra de motivación si tú no tienes la palabra escrita dentro de ti, o sea, que tú te comas, que tú te bebas esa palabra. Ahora, luego Dios sabía que este libro tenía que traspasarse de una generación a otra, porque el pueblo de Dios era nómada en ese momento. Entonces se movilizaron en varias partes. Se ve que en el desierto, luego llegaron a la tierra prometida, pero de ahí se dispersaron las 12 tribus. Entonces la palabra empezó a ser pasada a otra generación, pero siempre en el idioma hebreo. Hasta allí estaba la Torá. Deuteronomio capítulo 17, verso 18, Pastor Robert. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Oh, pastor. Entonces, se debía de tomar una copia del original. Y lo tendrá consigo y leerá él todos los días de su vida, para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que los prolonguen sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Oh, no, pastor, eso es muy profundo. Definitivamente Dios dándonos la instrucción de cómo debíamos de manejar nuestra vida. Bien, más adelante ya vemos que fueron los primeros 5 libros de la Biblia, como Dios dijo, saquen copias, llévenla, lean la Biblia, lean la Biblia. Ahora va la Torá, en ese tiempo, vamos a ver cómo Josué, que es el sexto libro, ¿verdad? Continuó bajo las mismas normas. Vean por favor en el libro de Josué, capítulo 24, es un capítulo que amo profundamente, en el verso 26, pastor. Dice la palabra en el verso 26, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Allí Josué siguió escribiendo. De hecho, el libro de Josué fue escrito por Josué, ¿verdad? Y entonces vamos a ver también otro libro que también se escribió, dándole la autoría espiritual, pero tomando la base de la Torá, porque sin la base de la Torá nadie podía escribir un libro bíblico. Vamos a ver en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 10 y en el verso 25, ¿quién siguió escribiendo? Libro de 1 Samuel, en el capítulo 10 y en el verso 25 dice la palabra, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino. Qué interesante. Y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Vemos entonces la interesante cómo vemos quiénes escribieron esos libros. Nada más y nada menos que el profeta Samuel, un hombre que había sido pedido por su madre para una nación. Uy, no, eso es demasiado tremendo. Luego vemos los libros de Salmos, pastor, muchos de ellos fueron escritos por el rey David. Vemos el libro de Proverbios, escrito por el rey Salomón. Tremendo, ¿verdad? Y antes de continuar, quisiera resaltar nuevamente en Deuteronomio que acabamos de leer, en el capítulo 17 y en el verso 25, solo para significar esto. ¿Por qué tan importante la Torá? Recuerden, Torá significa Pentateuco, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y leíamos en el capítulo 17, en el verso 18, y 19 y 20, pero quiero resaltar el verso 19. Y lo tendrá consigo y leerá él todos los días de su vida para aprender a temer a Jehová su Dios. Por favor, cuando la Biblia se nos dice que la Torá es ley, porque la Biblia así lo enseña, y nosotros hemos dicho que Torá significa instrucción, enseñanza, es porque el principio de la sabiduría, dice el Salmo 111, verso 10, el principio de la sabiduría es el temor
a Jehová. Y cuando el verso 19 de Deuteronomio 17 nos dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongues sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, que cuando leemos la Torá, la Biblia, en el Pentateuco, el propósito de Dios en estos 5 primeros libros de la Biblia es enseñarle al pueblo a vivir con el temor a Jehová. El temor aquí no significa miedo, el temor aquí significa honra, el temor aquí significa respeto, el temor aquí significa reconocimiento, el temor aquí significa adoración, el temor aquí significa sujeción, obediencia. O sea, una sola palabra. En términos genéricos, sabiduría. Así es, Pastor Roberto. Bueno, luego vemos entonces cómo fue tomada la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la Alianza, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, la palabra en hebreo es berit. Berit, con V, berit. Y eso significa evangelio en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la confirmación de que fue escrito. Es una pelea que hay poderosa, pero la Biblia nos muestra los argumentos de la raíz, la terminología y el significado que verdaderamente se cumple en el Nuevo Testamento, y es que el Nuevo Testamento fue traducido en 1546, se confirmó que era así, fue traducido del hebreo al griego. Eso es interesante, hermanos. Del hebreo al griego y luego del griego a otros idiomas. El griego es el más parecido al hebreo. Es el idioma más parecido al hebreo, pero no es igual en terminología bíblica en muchas palabras. Pero sin embargo, si vamos a tomar un texto bíblico del griego, tiene más fidelidad que de uno del latín toda la vida. Ahora, en el Nuevo Testamento, Papías tradujo en el 150 del hebreo al griego, y Irineo en el 170 tradujo del hebreo al griego. También lo hizo Clemente de Alejandría en el 200 del hebreo al griego. Entonces recapitulemos quiénes estuvieron allí en las traducciones bíblicas en el Nuevo Testamento. Vemos a Papías, vemos a Irineo y vemos a Clemente de Alejandría. Casi todos ellos eran católicos que estuvieron traduciendo la Biblia. Eso es un puntito allí para lo que vamos a hablar en el programa siguiente. Luego vemos que aparecen escritos, y aquí es donde voy a quedar, apócrifos en el Nuevo Testamento, y aún también en el Antiguo Testamento nos quedaron libros apócrifos. Y en nuestra próxima lección vamos a hablar de la versión Septuaginta, la versión latinoamericana, esta versión que tiene 77 libros, y cuáles son los libros que pasan las reglas de oro, y vamos a ver por qué hay otros que no pasan la regla de oro. Muy importante. ¿Son bíblicos? ¿Son históricos? ¿No podemos verlos? ¿Podríamos ¿Deberían leerlos? estar o no deberían estar? ¿Deberían estar en la Biblia? ¿No deberían de estar? Eso lo vamos a ver en nuestro próximo programa, en nuestro próximo tema. Ha sido un privilegio, mis amados hermanos, estar con ustedes en esta clase de apologética. De verdad que estar en este universo bíblico de versiones bíblicas es maravilloso. Por favor, 2 recomendaciones. Una, por favor, no dejes de enviar tus respuestas. Y número 2, por favor, envíanos si tienes preguntas a nuestro correo electrónico robertoypili@hotmail.com. Te esperamos en nuestro próximo programa. Pastor Roberto. Bendiciones, y recordándoles que es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Hasta pronto. Bendiciones. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús.